Está en la línea telefónica, está con nosotros Fernando Fierro Leiva, a quien le damos la bienvenida. Fernando, pero muy buenos días o buenas tardes. Buenas tardes, Manuel. Un gusto saludarlo de nuevo. Muchas gracias. Él es el presidente de la Asociación de Contadores y Fiscalistas Sinaloenses y también director de firma Fuerza Legal. Pero, ¿qué son el centralismo y el federalismo de lo que nos va a hablar Fernando el día de hoy? Bueno, el centralismo y el federalismo son dos modelos de organización política que buscan o bien concentrar todo el poder en una misma entidad única, eso es el central, ¿no? O bien distribuirlo a lo largo de distintas entidades autónomas asociadas respectivamente. El centralismo obtiene ese nombre porque propone un centro del poder para una nación determinada, mientras que el federalismo plantea una federación o asociación de estados en condición de igualdad. Fernando, adelante con el tema. Muchas gracias, Manuel. Pues muy bien explicado de tu parte. Yo trataré de explicarlo de una manera más coloquial, de tal manera que lo entiendan aquellos que no son abogados, que el ama de casa, el ciudadano común, para un mayor entendimiento. Adelante. Como bien lo explicas, ¿no? El centralismo pues concentra el poder. El federalismo es una forma de organización más elevada, donde aquellas entes que se organizan conservan su autonomía y simple y sencillamente como una forma de evolución organizativa pues van creciendo y van desarrollándose a formas de organización más complejas. Lo explico de la siguiente manera, como si lo estuviera explicando a los jóvenes en la universidad. El federalismo pues es la unión de varios estados, ¿no? Estados que se unen para crear un nuevo ente en aras pues de estar fortalecidos y de enfrentar de mejor manera pues las problemáticas y buscar el desarrollo común. Yo siempre digo que en nuestra sociedad hay que tratar de olvidar un poco los hechos y asumir lo que debe de ser por derecho. Los Estados Unidos mexicanos, pues la historia nos dice que nos constituimos en una federación pues de una manera distinta a la que de manera natural evolucionan estas formas de organización. Lo explico de la siguiente manera. Vamos partiendo del ente principal de toda sociedad, que somos nosotros, los individuos y las familias. Pues las familias y los individuos en general, por una cuestión natural, pues nos vamos organizando, vamos creando comunidades y esas comunidades pues se van creciendo y en algún momento debemos de asumir que formamos una forma de organización elevada a la que podemos llamarle un municipio. Digamos que el municipio en nuestros 3 niveles de gobierno que tenemos, pues es la principal división económica y política de conformidad con nuestra Constitución. El municipio, pues, cuando ya no hablamos de personas, de individuos, de seres humanos, el municipio se erige como un ente, como un ser con personalidad jurídica propia, es una persona moral, como una forma de organización social, en aras de proveernos nosotros mismos como ciudadanos de algunos satisfactores. En algún momento, por así explicarlo, pues un municipio como el de Culiacán, ya en el ejercicio de su personalidad, pues se da cuenta que existen otros municipios, otras formas de organización social, como lo pudiera decir Mazatlán, Mochi, Guasave, Salvador Alvarado, etcétera, y deciden organizarse cada uno de ellos en aras de formar una entidad con personalidad jurídica independiente, pero obviamente cuyos miembros son
cada uno de los municipios. Esa entidad se llama Estado de Sinaloa. Ajá. Y la unión de todos estos municipios para formar un nuevo ente, insisto, pues no es otra más que fortalecernos, salir todos fortalecidos, pues fomentando entre nosotros la colaboración, el intercambio de bienes, de servicios, etcétera. Y bueno, como una forma más evolucionada de organización, pues el Estado de Sinaloa se da cuenta también que existen otras entidades, otros estados en la República, como lo son los 32 entidades federativas hoy que conforman el país. Y bueno, pues nos organizamos de nuevo y decimos, Sinaloa, así de manera de ejemplo, lo voy a decir, pues entra en pláticas con Sonora, con Durango, con Chihuahua y con todas las demás entidades, y dicen, vamos formando una federación. ¿Y para qué lo vamos a hacer? Pues por lo mismo, para fortalecernos, para tener una mayor representatividad hacia el resto del mundo, para intercambiar entre nosotros los bienes y servicios que recíprocamente necesitamos. Es una pues forma de organización que nos debe de fortalecer. Y así creamos a los Estados Unidos mexicanos, como una forma de organización. Así es como debemos de asumir nuestra federación. Más allá de cómo ocurrieron los hechos, los historiadores dirán, pues está loco este señor, así no pasaron las cosas. Está bien, los hechos nos dicen otras cosas, pero por derecho debemos de entender que nosotros, como individuos, hemos ido organizándonos y evolucionando a formas de organización más elevadas, y lo que conocemos actualmente como 3 niveles, ¿no? 3 niveles de gobierno, y yo diría que existe un 4º nivel de gobierno ya, que son las organizaciones internacionales, ¿verdad? De momento que México firma un tratado de libre comercio, pertenece a la ONU, a la Organización Mundial de Comercio, etcétera, etcétera, en ese momento también está dando vida y se erige como miembro de una forma de organización aún más elevada de la federación. Ejercen sobre nosotros un cierto poder, ¿no? Esto está en el papel, pero no está en la práctica. Estamos en un país centralizado totalmente. Bueno, para allá vamos. Desde luego, como te comentaba hace rato, cualquier forma de organización es para fortalecernos. En nuestra cotidianidad, yo les puedo preguntar, ¿qué tan fortalecido te sientes o qué tan autónomo te sientes cuando económicamente puedes estar dependiendo de otra entidad? Ajá. Es decir, ¿por qué hablamos de centralismo fiscal si somos una federación? Hablamos de centralismo fiscal porque dentro de nuestra forma de organización, en algún momento, a través de convenios, de pactos firmados entre los estados del país, entre las entidades federativas, pues se firmó uno de coordinación fiscal que se ha ido evolucionando a pasar de los años, donde para evitar que los ciudadanos, que todos nosotros, donde sea que estamos parados en un municipio o en su defecto o en la Ciudad de México, y si estamos parados en un municipio, estamos parados en una entidad federativa, y si estamos parados en una entidad federativa, pues estamos parados en la federación. Pues como ciudadanos estamos obligados a contribuir para el gasto, ¿no? A pagar impuestos para esos 3 niveles de gobierno. Y en algún momento, bueno, pues para que no existiera esa doble carga o triple carga en los ciudadanos, pues se hizo ese convenio, ese pacto de colaboración fiscal, de coordinación fiscal, ajá, donde la federación pues se erigió y dijo, bueno, yo me voy a reservar para mí las contribuciones más importantes, las que graban la renta, o sea, las ganancias de las personas, la que graba el consumo, es decir, aquel que adquiera bienes o servicios, pues se van a grabar esos actos
y esos impuestos, esas contribuciones van a venirse a la federación. Así tenemos que la federación recauda el impuesto sobre la renta, recauda el IVA, recauda el IEPS, entre otros, que ustedes son los más importantes, y todos esos recursos, pues, los recibe la federación. Entonces, nosotros como ciudadanos y como Estado, si lo vemos como un Estado de Sinaloa, pues prácticamente el 95% de las contribuciones que pagamos como ciudadanos se van a la federación. Así es. Y aquí en Sinaloa y aquí en el municipio de Culiacán, pues queda aproximadamente un 5%, ¿no? Con algunas variaciones, dependerá del estado y de algunas circunstancias que han ido cambiando. Pero en términos redondos así es. Entonces, si creamos un ente, si Sinaloa lo ves como un individuo, como una con personalidad propia, y tú le dices, oye, te uniste a una federación, ¿para qué te uniste a una federación? Pues para fortalecerme, para que me represente. Oye, pero ¿no crees que es muy mala idea que la riqueza que tú generas como entidad pagues una cuota del 95% a la federación, a tu nueva forma de organización social? Es como si yo te dijera, Manuel, te invito a que formes parte de una asociación de periodistas y de comunicólogos, pero el 95% de lo que tú ganas me lo vas a dar como cuota. Entonces ahí es cuando se erige un centralismo fiscal, ¿no? Y no un federalismo fiscal. Así es. ¿Por qué? Porque los estados pierden la autonomía desde el momento que no tienen la capacidad económica para ejercerla con la libertad que pudieran hacerlo y con la eficiencia que pudieran hacerlo. Muy bien, Fernando. Lo cual es un tema de logística que pues ya ha dado pie a comentarios de algunos gobernadores que se quieran oponer a ese pacto federal, pero quizá en el momento menos oportuno o en un momento en el que solamente demuestran un alto nivel de cinismo, porque antes de esto, antes de que el gobierno federal cambiara, pues nunca se quejaban de esa situación. Pues mira, este no es un tema nuevo, por lo menos desde hace más de 10 años, cuando yo he tenido la oportunidad de impartir cátedra ahí a nivel maestría o en las universidades, siempre es un tema, sobre todo cuando imparto la materia de Derecho Administrativo, que abordo, ¿no? Y lo abordaba así, de esa manera, como una cuestión incongruente de cómo alguien se asocia y crea un nuevo ente y le concede la administración de ese nuevo ente a personas, te obligas a darles el 90-95% de la riqueza que tú generas. Así es. Sin duda alguna, históricamente esto ha sido un freno para el desarrollo del país. Los países del mundo que están organizados, constituidos como una federación, pues las entidades, los estados que forman esas federaciones tienen una autonomía económica que les permite pues el crecimiento y el desarrollo de sus estados, ¿no? Por ejemplo, nuestro país vecino del norte, veamos un estado como California, cómo creció, cómo se desarrolló, atendiendo pues a esa capacidad. Entonces, ¿dónde queda, Fernando, la personalidad jurídica propia de cada estado y de cada municipio? Pues queda como una personalidad y una autonomía limitada. Es, Manuel, como si nosotros le dijéramos a nuestras parejas, oye, eres libre de salir a divertirte, de ejercer tu autonomía como si fueras soltero. Es un ejemplo a lo mejor burdo, ¿verdad? Pero, sí. Pero déjame todo tu chequecito aquí. Pues, ¿verdad? Pues, gracias, le vas a decir, mejor aquí me quedo. Pues sí. Entonces, es lo mismo, una entidad que está dependiente que aporta el 95% de sus recursos a otras formas de organización, pues está limitada, ¿no? Hay números que dicen que de cada peso de contribuciones que pagamos, que se pagan en algunas entidades federativas del país, pues das un peso y te regresan 20. 15 al Estado y 5 a los municipios. Entonces, bueno, pues es una proporción, ahora sí que desproporcional, ¿no? Vaya el comentario. Entonces, pero bueno,
¿Qué hemos encontrado recientemente? Hemos encontrado que algunos gobernadores del país se quejan de este centralismo fiscal. Y se quejan porque, bueno, sabemos que existe en la actualidad en nuestro país pues un presidente de la República que ha declarado una lucha abierta a la corrupción, ¿no? Y al despilfarro de los recursos públicos. Y bueno, eso lo ha llevado a establecer estrictos mecanismos para efecto de limitar la disposición que tradicionalmente hacían los gobiernos estatales y municipales de los recursos. Uh-huh. Y eso pues ha traído que un grupo de gobernadores pongan sobre la mesa la posibilidad de renegociar ese pacto federal. Pero también nosotros como sociedad tenemos que cuestionarnos. Si bien es cierto, el centralismo fiscal hace daño a la economía de un país, a la economía de los estados y de los municipios principalmente, pues también nos tenemos que preguntar si existen las condiciones y la confianza, sobre todo de nosotros como sociedad, para poder decir que se incrementen los recursos a las entidades federativas en alguna proporción que quizás, lejos de ayudarnos al pueblo, a la gente más necesitada, pues solamente constituya un área de mayor oportunidad para los gobiernos deshonestos, puede seguirse enriqueciendo y sirviéndose con la cuchara grande como tradicionalmente lo venían haciendo. Es decir, no es el mejor momento para que algunos gobernadores pongan en renegociación el tema del centralismo fiscal, Uh-huh. porque es un momento en el que primero debiéramos de pensar como sociedad cómo le vamos a garantizar al pueblo o cómo los gobernantes nos van a garantizar un eficiente uso de los recursos públicos. Todos sabemos que a nivel gobiernos municipales históricamente han existido muchos abusos. Todos sabemos y pues lo vemos en las noticias todos los días, los escándalos tremendos que existen de exgobernadores, incluso ya gobernadores en funciones, Uh-huh. de escándalos de desvío de recursos. Y entonces pues piden más recursos, habría que preguntarnos ¿para qué? Así es. Si estos van a llegar al pueblo, pues bienvenidos. Pero si van a ser para seguir abusando, pues entonces yo preferiría, como ciudadano común, que estos recursos todavía continúen centralizados y desde el centro redistribuidos, pero bajo esquemas de vigilancia, de supervisión y de fiscalización. Pero lo peor del caso que no hay esquemas de vigilancia ni de supervisión a nivel federal, Fernando. Sí, eso es algo que se tiene que trabajar, porque, insisto, tenemos que vernos como un ente, como un ser. Si nosotros somos Sinaloa, pues yo le pediría a la federación como un nivel de gobierno superior, es decir, está para gobernarme a mí en aquello que, en el ejercicio de las potestades que yo mismo le otorgue como Uh-huh. entidad, pues yo le pediría que su función principal sea la de vigilar que al interior y de mi estado no existan abusos. Claro. Y para eso yo le daría el poder. Y esa garantía es la que debemos de buscar como ciudadanos. Cuando ya existan esas condiciones, Uh-huh. cuando ya tengamos esas garantías, cuando ya logremos por fin que los ciudadanos participen de manera más directa en las decisiones como vigilantes, entonces ya podemos hablar de que se le den mayores recursos a los estados o de modificar el pacto federal de tal manera que cada entidad federativa pues pueda ver reflejado en bienestar social y en desarrollo económico, en los servicios públicos, pues en la misma medida en que su pueblo es productivo, es trabajador, es cumplidor de sus obligaciones como ciudadano. Entonces, pues ya tendríamos que abrir esa llave para que haya más recursos. Tenemos 2 minutos, Fernando. Sí, pues insistir, ¿no? Ahorita
Yo siento que tenemos que tener como ciudadanos paciencia, tenemos que ser muy observadores de lo que está sucediendo, tenemos que ver qué cauce toma esta lucha contra la corrupción. Y estas semanas últimas, pues ya ves cómo se han evidenciado videos, cómo se está destapando todo este caso del señor Lozoya y los grandes abusos que han existido, pero esperemos que no quede solamente en eso, sino lo más valioso que debemos de buscar es que aprendamos de la historia reciente y que se pongan los mecanismos con total eficiencia para evitar que esto se repita, porque además las condiciones ya no están para eso, ¿no? Le hemos dado mucho a la federación durante muchos años, pues nomás imagínate la exclusividad de explotar el petróleo, es algo que se reservó la federación. Así es. La exclusividad de generar y distribuir y vender la energía eléctrica, a manera de 2 ejemplos, y que ya se la acabaron y que hicieron tan mal uso de ella que bueno, pues ya la habían puesto al mercado internacional para que otros organismos, otros extranjeros puedan venir también a explotar esos bienes del dominio público originalmente, ¿no? Fernando, pues esto tiene que cambiar para que nosotros como país podamos crecer, podamos ir sintiendo y viviendo este crecimiento económico como debe de ser. Así es, todavía somos un país tan bendecido por la naturaleza, Manuel, que a pesar de siglos de ser saqueado este país, primero por aquellos que nos conquistaron y después tristemente por quienes hemos depositado la confianza, por nuestros propios ciudadanos gobernantes. Todavía nuestro país tiene riqueza natural. Así es. Que pues depende de nosotros, que hagamos un uso honesto y eficiente de esa riqueza para poder darle a las futuras generaciones una forma de vida digna, que puedan salir adelante con un trabajo honesto, que es lo que aspiramos nosotros todos.